Bienvenidos nuevamente al Quilombo de Razonar. Yo soy Lucas Delfino, estoy acá en mi estudio, en mi oficina, donde paso mucho tiempo leyendo, pensando, trabajando, debatiendo y también invitando a algunos amigos, como es el caso de hoy, que estoy muy contento. Tenemos una figura ilustre de la historia reciente de la Argentina. 3 veces gobernador de la provincia de Salta, 4 veces, 4 mandatos de senador, actualmente senador nacional. Hoy nos está acompañando un amigo, una persona con una enorme trayectoria política que estoy muy contento que nos acompañe, Juan Carlos Romero. Gracias, Lucas, por tus palabras. No, Un gracias. gusto Gracias, Juan acompañarte. Carlos. La verdad que sabés que somos muchos los que de mi generación te admiramos. Gracias. En todo este recorrido hemos tenido muchas charlas y la idea de hoy es que quede un poco plasmado esto, hablar de la Argentina que somos, la Argentina que podemos ser, dificultades, pero hay 40 años de trayectoria y me gustaría arrancar por qué es la política para vos. ¿Un hobby, una pasión, un mandato? ¿Cómo lo transitaste y hoy ya con tantos años de experiencia, cómo lo ves? Sí, la inquietud política me la despertó un cura ahí a finales del secundario, por el lado del nacionalismo, Ah, mira. por el lado del nacionalismo y el interés por la historia argentina y el revisionismo. Ahí entré un poco si bien es cierto que mi familia, desde el periodismo y de la política, mi abuelo, mi padre, de chico me transmitieron esa inquietud de la política, no como a transmisión, sino a través de la visión que uno tiene de chico de lo que hacen los grandes, ¿no? De lo que, ya sea por el periodismo, por la política. Ahora que veo aquí cuadros de Frondizi, mi padre era frondicista, fue, cuando era joven, creyó en ese proyecto. El Hay desarrollismo, digamos. desarrollismo como empresario que empezó en esa época. Y eso hizo que, bueno, que yo lo conociera a Frondizi muy chico, estaba en la presidencia, de 9, 10 años, tenía yo, 10 años. Mirá. Lo conocí a Frondizi en el despacho de la ¿Viniste a la Casa Rosada. Rosada? Claro, una gira de estudio, vendría a ser que mi padre me mandó para acá. Y fue el primer presidente que conocí, obviamente con gran admiración, respeto y era una personalidad muy especial, tranquila. Después fuimos con mi padre a verlo cuando ya estaba él retirado después del golpe y lo que a mí me llamó la atención, porque yo ya era más adolescente, es que esa paz que tenía y el no rencor contra los militares, contra el golpe, no era rencoroso y él hablaba siempre de unir, de gravitar, de estar. La Unidad Nacional. ¿Sí? Así que me impresionó mucho las primeras impresiones políticas. Después, volviendo al tema de la pregunta, estudiando aquí en Buenos Aires, la vuelta de Perón y la época previa de, de los mensajes que enviaba Perón en esa época, que lo veíamos en la facultad y todas esas cosas que daban vuelta en los 70 por ahí. Que muchos eran medio codificados porque los traía, ¿no? Digo, no se sabía Sí, tanto. sí, pero nos entusiasmaba esos mensajes. Ajá. Y Vos te inclinaste más para el peronismo en ese inicio sí, universitario, digamos. sí, ahí me adherí al peronismo, bueno, ideas que no he cambiado hasta ahora. Ujú. Obviamente que uno con el tiempo cree que se ha desvirtuado mucho la esencia de lo que debería ser el peronismo, pero bueno, también ser peronista significa comprender la mudanza de los tiempos, comprender los cambios en el mundo. Eh, Uno tiene que recordar los hechos históricos, no con nostalgia para repetirlos, sino para sacar un aprendizaje. Pero ni Perón podría hacer hoy día lo que hizo en el 45, por ejemplo. O sea, hay que en eso adaptarse a los tiempos. Sí, yo creo que la esencia del peronismo no está en la gestión, sino en las banderas de justicia social, de independencia económica, soberanía política, en un mundo moderno, ¿no? Sí, sí, con otros instrumentos Claro, no probablemente. es lo mismo la visión que tenía Perón después de la Segunda Guerra, que
era una creencia de muchos de que iba a haber una tercera guerra mundial en ese momento. Bueno, ahora yo soy lo que creo que si siguen así los europeos van a armar otra tercera guerra mundial ahora, en el futuro. Pero bueno, esa creencia hizo que se tomaran medidas de gestión, de gobierno, que hoy día por ahí no son tan adecuadas, pero por eso digo lo que hay que valorar del peronismo son los objetivos ideológicos, los objetivos estratégicos y no querer replicar modelos de gestión. Eso es una nostalgia equivocada. Vos muchas veces hablas de justicialismo también. Digo, como es parte de lo mismo. Sí, para mí es lo mismo, sí. Hoy para vos, digo... Sí. Bueno, el mismo Perón definía que el instrumento electoral era el justicialismo. Okay. Pero para mí es lo mismo el pensamiento de Perón, pensado desde hoy, con las banderas que planteó en ese momento transformadoras del país, porque era ganar camino de la integración de los trabajadores a la vida política y a través de la justicia social, el mejoramiento de las condiciones de vida, desde una postura no marxista, digamos, que es lo que nosotros llamamos postura justicialista. Pero bueno, eso fue en la década del 40, hay que valorar eso, yo no olvido de esas banderas, aunque hoy me encuentre en el pensamiento muy alejado de lo que es hoy día la estructura partidaria. Los que tienen el sello, digamos. Los que tienen el sello que algunos entre la nostalgia y el abuso falsifican la historia. Nostalgia y abuso del peronismo. ¿Llegaste a conocerlo a Perón o tuviste algún vínculo? Sí, digamos, tuve un vínculo directo siendo estudiante, que me disfrazaba de periodista y entonces me colaba, tengo anécdotas muy divertidas. Primero, desde las galerías del Salón Blanco, colado como periodista. Éramos chicos, tenemos 22 años y éramos estudiantes. La asunción de Cámpora con Allende, Dórtico, todos los pude ver ahí en directo. Y después tengo una foto de la terraza, digamos, por pasear por los pasillos en ese momento caótico, digamos, porque nadie estaba molestando a nadie, así que teníamos libertad de andar y caminar. Llegamos a la terraza y tengo una foto muy divertida con mis 3 o 4 amigos que éramos ahí, con todo el fondo de la Plaza de Mayo llena. Espectacular. Fue una espectacular esa experiencia. Mira vos. Eso el 25 de mayo. ¿Y sentías algo en ese momento cuando estabas ahí? De decir, che, yo quiero estar del otro lado. No. ¿Te imaginabas teniendo un rol tan importante en la política? Tampoco, ¿no? No, me gustaba, me interesaba, pero no era una ambición de decir ahora yo voy a estar acá. No. Eso vino más después por mandato y por necesidad de cumplir objetivos, ¿no? Eso ya viene mucho después. Ahí yo lo veía como una parte divertida de la vida política, como un testigo divertido. Y la verdad que naturalizamos las tensiones, la violencia que había en cierta medida, la naturalizábamos, como también naturalicé el 20 de junio cuando fuimos para Ezeiza a recibir a Perón y en medio de la noche paramos ahí en el puente 13. ¿Estuviste en Ezeiza? Claro. Y paramos en el puente, lo vimos así, de los muchachos con algunos fierros en las manos, nos parecía todo tan natural. Era normal. Y fuimos con los amigos y mi señora, que en esa época era novia, que estudiaba en Córdoba, que es mi señora de siempre. Betina, y fue una noche divertida. Después terminamos en Ezeiza, amanecimos ahí, cuando empezaron a aparecer las ambulancias y el miedo de la gente. Al final, no sé cómo, terminamos saliendo por una tranquera posterior de Ezeiza, pasando con el coche por las pistas. Una cosa de loco. Solamente surreal. Por algún lado entramos y anduvimos por todo el campo de Ezeiza y pasábamos las pistas y llegamos a una tranquera al fondo y salimos no sé a dónde. Fue muy divertido. Pero eso ya fue después que ya nos enteramos de que Perón había aterrizado en Palomar o en Morón. Morón. O sea, son cosas que la he vivido con
mucho interés y me causaba gracia porque en el 70, todavía en la Facultad de Derecho, yo no sé dónde saqué, andaba con la costumbre de andar con el escudito peronista, en el 70, ¿no? Plena dictadura. Y las chicas, los compañeros decían, ah, peronista, sí, bueno, era algo raro. Y después me saqué el escudo en el 73 cuando todas las chicas esas y otras ya eran revolucionarias, pintaban paredes. Digo, no, ya está. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegó la identificación porque tampoco estaba de acuerdo con esa tontería de una supuesta militancia revolucionaria media burguesa, digamos. Porque en la Facultad de Derecho no había trabajadores de ningún tipo ahí. Pero fue muy, muy divertido. Pero mirá qué loco, por lo menos yo no conocía parte de esta historia, desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad ha sido protagonista como senador, como gobernador, como candidato a vicepresidente, pero también esta etapa previa de un joven entusiasta, inquieto, digamos, que quería ver, quería conocer, quería vivir, lo atravesaba un poco la política, pero no pensaba mucho más allá. No, digamos, claro, si uno dice de chico querías hacer lo que hiciste, te debo decir que no, estarían mintiendo si yo de niño soñaba. No, lo tomé muy natural. Eh, En su momento fuiste el senador más joven. sí, tenía 36 años, recién cumplido viene a ser en el 86. Que ahí era todavía más difícil que ahora que los jóvenes tengan más lugar. Digo, eran por ahí No, los viejos me dejaban trabajar, me empujaban. ¿Será que ocupaba más horas trabajando yo? Entonces los viejos me daban tareas, yo me iba, lo veía a los veteranos, Marte Arena, Sadi, Vite, todos esos veteranos, decían, tengo ganas de hacer esto, dale, metele. todas instituciones, ¿no? Sí, sí, viejo, que aprendí muchísimo. Para mí, después, en la gobernación, el aprendizaje, en la época de Alfonsín, que hacía oposición, por supuesto, y en el periodo de Menem, para mí fue un aprendizaje espectacular para gobernar después. Así que para mí empezar joven en los cargos, eso del Senado, y haber podido hacer muchas cosas de tareas, fue un aprendizaje mayor que el de la facultad. Claro. Entrás en los senadores en el 86. Claro, Y hasta el 95. hasta el 95, porque tenés un mandato más largo por los... En esa época eran 9 años, Claro, entonces, previo a la reforma de la Constitución del 94. claro. Luego participé en la reforma del 94, Como, convencional por como- Salta, sí. Ah, mirá. Ganamos la elección intermedia, habíamos perdido el gobierno provincial, que mi padre fue candidato y perdimos en el 91. Tu padre fue de la vuelta de la democracia en el 91 gobernador No, hasta el 87. hasta el 87, 4 años. Después tuvimos enfrentamientos internos típicos de la política. La política. Y en el 91 competimos, perdió mi padre. Y después en el 92 fallece él. Yo estaba en el partido también, bueno, un poco con todo el partido que existía, estaba estructurado y era un partido muy organizado, con sus líneas internas y todo, me hice cargo del partido y ahí ya seguí para adelante. 95, electo gobernador, 95 electo gobernador. con un mandato, digo, con una fuerte presencia ya del nombre, de lo que había hecho tu padre. Todo un desafío, ¿no? Como hijo. Era, digamos, hacer cosas nuevas, sin olvidar la trayectoria, el compromiso con la gente, ¿no? Pero tratando también de dejar la propia huella, ¿no? Porque uno Sí, va con pero sus sobre ideas. todo con su hacer las equipo. cosas que hacía falta en ese momento, así que ordené la provincia que venía en crisis política y económica. Mi padre fue el primer gobernador en 50 años ¿Ah? de haber terminado un mandato completo en el 87, No terminaron los mandatos en Salta. por 50 años. 50 años. O golpes de Estado, o crisis política, o enfrentamientos internos. Renuncia. Todo hubo 50 años para atrás del 87. Así que uno puede decir que El primer desafío ahí era institucional, era decir, institucional, y creo que Salta, dentro de todo, por más diferencias que a veces tenemos en los gobiernos y entre nosotros dirigentes, la estabilidad institucional se viene manteniendo por lo menos estos 42 años. me interesa la primera parte. Llegás a gobernador 95, siendo muy joven, 40 y pico de años. 24, ¿sí? 44 años.
Y venís vos, como bien decías, representando al peronismo, pero hoy viéndolo en retrospectiva, fuiste un gobernador, podemos decirlo desarrollista, podemos decir un gobernador donde tuvo una impronta liberal en ciertas privatizaciones que tenían que ver con el clima de época, pero también había un Estado muy fuerte que generaba condiciones. Me interesa alguna reflexión de la revolución del turismo que hiciste, las obra, infraestructura, cultura, deporte. Hay una presencia de un Estado fuerte que generaba condiciones para que el privado se desarrolle. ¿Cómo fue esa etapa en ese contexto? Y tomamos la metodología que a veces se pierde acá, de decir, bueno, tenemos una visión, ¿qué visión tenemos de la provincia? ¿Cómo la vemos para el futuro? ¿Cómo la imaginamos? En base a esa visión, hemos establecido con un muy buen equipo que tenía de asesores, yo algunos más veteranos y muchos jóvenes, definimos las áreas, la producción del campo, la energía, el turismo era un elemento importante. Pero en ese momento ir al norte al turismo, No, para colmo, yo asumo en el no había 95. conectividad, ¿no? No, era muy. No, y en el 92 hubo una epidemia de cólera. Mirá. Yo me enojé mucho, eso fue en el 92, me enojaba mucho con el gobierno nacional, porque así como la pandemia era todo un escándalo estigmatizante, el cólera del norte también lo fue, y Salta cayó al turismo a 200.000 personas por año, una cosa así. Y nosotros en 12 años las llevamos a 1.000.000 de personas y hoy debe estar en 1.300.000, 1.500.000 turistas por año, porque después, pero al principio nos dimos cuenta que no había turistas, pero tampoco había infraestructura. Entonces hicimos infraestructura, rutas, aeropuertos, hoteles, ayudamos a que crezcan hoteles. Bueno, Conectividad. Y después pelear la conectividad con líneas apoyadas sin gran costo fiscal desde la provincia. Así que eso fue un empuje enorme. Un Estado eficiente. Mucha promoción en el exterior. Claro, el Estado, Salta, parte de la crisis que había en los gobiernos anteriores era la falencia económica y financiera, ¿no? Nosotros equilibramos las cuentas, hicimos un ajuste que hoy es mala palabra, pero en ese momento era lo necesario. Equilibramos las cuentas, eliminamos áreas en desuso, fue doloroso, como ahora mismo es doloroso para mucha gente el ajuste que se está viviendo, en esa época también lo fue, pero equilibramos la cuenta de la provincia y pudimos hacer durante 12 años tener equilibrio, superávit y tener destinado del presupuesto, después de pagar todas las deudas y pagar todo, el 20% para obra. Entonces nos resultaba muy fácil hacer rutas. Obra propia. Obra toda propia. Sí, no sé por qué no se hablaba mucho de obra nacional prácticamente. Y muchos plantean un caso de éxito de lo que es la vuelta a la democracia o de los pocos casos de éxito de una gestión exitosa y con los recursos propios, porque hoy nosotros vemos cómo emergen algunas provincias con situaciones bastante, no sé, cuando hoy es el litio que genera una riqueza y derrama, cuando hoy vaca muerta, pero acá fue... O la deuda, que muchas provincias se endeudaron. Nosotros la única deuda que tomamos era la que para pagar la deuda de los gobiernos anteriores, que fueron 200 millones de dólares que se pagaron con regalías de petróleo, de gas, y la única deuda que tomamos. El resto fue todo superávit. La convertibilidad fue muy buena porque había equilibrio presupuestario, había estabilidad, no había inflación. Pero bueno, yo pude gobernar los 4 últimos años de Menem, la crisis de el 2001. De la RUE de 2001 con Duhalde y 4 años con Néstor Kirchner. O sea que pasé por todas las etapas y la provincia sobrevivió muy bien. Déjame ahí en el medio de todo ese quilombo, se arma el Frente Federal Solidario. La Liga de Gobernadores. La Liga de Gobernadores en la época de la Rúa funcionó más. Por eso. Pero eran 10 gobernadores. Sí, que defendíamos las provincias, sí, defendíamos a las provincias. Pero déjame ahí, 10 gobernadores, de los cuales 3 fueron presidente y vos candidato a vicepresidente después en el 2003. Claro, porque era Néstor, Adolfo Rodríguez Sá, Puerta, yo, éramos los que llevábamos esa liga adelante. Unos gobernadores que hoy uno lo ve en retrospectiva, sin desmerecer a ninguno de los actuales,
pero tenían un volumen político importante, ¿no? Sí, eran gobernadores que venían ya del 83, o gente con experiencia, y provincias bien administradas, porque La Pampa estaba bien administrada, por Marín y otros más. San Luis era un éxito de obra y crecimiento. Santiago del Estero, aunque tenía algunos problemas políticos, era una provincia bien administrada. O sea que habían 3, 4 provincias muy bien administradas, después pudimos sumar la Salta en ese grupo, ¿no? ¿Cómo nace? Pero contame esto que hoy, viste, está tan cuestionado, el diálogo político, la rosca, el encontrarse, y hay 10 gobernadores pesados, digamos, cada uno con un recorrido, como vos decías, 15, 20 años, con provincias y demás, logran, ¿cómo es esos primeros acercamientos en un momento de tanta fragilidad institucional, con los problemas de la alianza de ese momento, se juntan y se dan cuenta que tiene que haber un trabajo mancomunado? ¿Cómo es ese proceso? Hay que reconocer que todavía el justicialismo era un partido, no estaba Era un partido nacional. nacional, no estaba. La crisis de la desaparición de los partidos viene después de la crisis del 2001-2003. Hasta esa fecha estaban los partidos políticos. Eso permitió, por ejemplo, el acuerdo entre el radicalismo y el justicialismo por la reforma constitucional, que más allá de lo que uno pueda cuestionar, es una constitución con bastante consenso, con mucho consenso, una constitución que resolvió muchos problemas, otros estarán pendientes todavía, pero eso fue fruto del acuerdo y diálogo político. Y entre los gobernadores también hubo esa necesidad de dialogar, de acordar. Creíamos que sí, que el gobierno de la Rúa cometía errores. ¿Pero veían que el proceso se podía espiralizar y podía caer el gobierno? No sé si caer, porque uno nunca piensa, yo no pienso nunca en los desastres, pero sí que veríamos mal. Porque no supo administrar la salida de la Rúa, y los radicales no pudieron administrar la salida a la convertibilidad. No nos olvidemos que de la Rúa gana diciendo que va a mantener la continuidad. Claro. Y Duhalde pierde diciendo que iba a cambiar todo. Pero bueno, no advirtieron los cambios de los tiempos, las crisis internacionales y alguna metodología para salir de esa convertibilidad. Desde el punto de vista técnico, en la década del 90 y al final de ella, yo siempre critiqué eso, la convertibilidad fue la primera parte de un plan. Y siempre se hablaba de las medidas de segunda generación, la medida económica que estaban faltando. Y eso nunca apareció. Es como que en chiste decíamos que Cavallo se fue con el manual bajo el brazo y la gente que quedó no fue capaz de hacer lo que faltaba. ¿Y qué es lo que faltaba? Faltaba terminar con el déficit fiscal. Entonces, la convertibilidad impedía imprimir billetes. Y controlaba la inflación. Sí, pero no impedía endeudarse. Claro. Entonces el país siguió endeudándose. Y después, cuando el cambio de gobierno, al final la crisis que tuvo Brasil, cuando ya asume de la Rúa, se empiezan a cerrar las posibilidades de que nos presten plata. Y esa fue la crisis que tuvo Cavallo en su segunda etapa, y que es que Argentina no pudo cumplir sus compromisos. Entonces, lo que faltó en ese periodo, y tal vez de la Rúa por debilidad interna dentro del radicalismo, no fue capaz de decir, bueno, ahora falta hacer lo que falta, que es seguir con la convertibilidad, pero acabar con el déficit fiscal. Que no es otra cosa que gastar más de lo que ingresaba, ¿no? La famosa cuenta que esté pareja. Pero ¿no pensás que tal vez se necesitaba un buen plafón político que nunca lo logró consolidar? Tal vez Menem tuvo una oportunidad en la reelección, ¿no? Digo, de hacer ese tipo de reformas de segunda generación, porque había sido reelecto, había sido muy bien, tenía un gran apoyo popular, tenía un apoyo en las cámaras, tenía un apoyo en los gobernadores, y por ahí había un contexto político para hacerlo. Obviamente que si hubiéramos, después de la crisis del 2001, en el 2003, hubiéramos podido consolidar ese triunfo en las primarias que tuvimos con Carlos Menem, se hubiera hecho lo que faltaba. Estaba él convencido de que había que hacer lo que faltaba. Pero bueno,
es otra historia. Para que ahora llegamos a Menem, que vos viste que hoy está puteado, cuestionado, amado. Estamos en un momento de Menem bastante revisionista, digamos, de la historia. Pero voy un poco antes. Néstor Kirchner, ¿tuviste un vínculo personal gobernador a gobernador? ¿Cómo cuando lo viste te despertó algún tipo no sé, digo, si, che, ¿hay algo en este tipo o un gobernador más? ¿Cómo es el primer momento donde eran colegas? No, era un equipo que funcionaba, digamos. Él le gustaba un poco, a veces llegaba un poco más tarde, un poco más temprano para hacer prensa, nada más, pero eso no era grave. Y era, en la relación personal era muy razonable Ok. y, y se podía acordar. ¿Qué hacía Néstor Kirchner después? Cuando subía al escenario, y ahí era otra persona, ya ahí estaba en revolucionario, en contestatario. Eso me pasaba ya cuando yo estuve conviviendo con él como gobernador y él como... Me decía, Juan Carlos, mirá que no fue a tu provincia a molestarte. No, no, vení cuando quieras, le decía, y 4 años no fue a Salta. Pero me trataron, siempre tuvimos una buena cordialidad en lo personal. Nunca, no era un nivel de enfrentamiento, aunque yo pensara distinto lo que estaba haciendo, pero era una cosa dialogando y otra cosa cuando subía a hacer anuncios en el Salón Blanco. Ahí se ponía más en... Ahí cuando ya era presidente. Pero digo, cuando era gobernador, vos Era dijiste, uno más del equipo de lo que pero no estábamos. era que sobresalía, no era que vos lo veías ahí, vos decías, che, porque había gobernadores y había figuras muy pesadas en ese sentido. Sí, por ahí a ese nivel los gobernadores son todos iguales. Bueno. Uno podrá tener más ímpetu que otros, pero ahí no llega ningún lerdo, ¿eh? Ningún lerdo llegó a Ningún gobernador. lerdo, digamos, a ese nivel de que estábamos ahí, gobernadores con experiencia, que ya llevábamos segundo mandato, tipos muy experimentados, como la gente de San Luis, de La Pampa, Santiago, ahí ya, la gente de Misiones, ahí no había ningún improvisado. Bueno, y sigue transcurriendo todo esto, sucede lo que sucede con De la Rúa, y llega tu candidatura a vicepresidente en el 2003. ¿Cuál era tu vínculo con Menem? ¿Habías compartido un pequeño periodo tuyo de Sí. No, gobernador? no, pero hay que decir que, bueno, pero yo trabajé mucho con el gobierno de Menem entre que asume en el 89 y 95. Claro, en el Senado tuve un papel muy importante en la reforma del Estado, las Bueno, privatizaciones, la reforma la, constitucional. la Carta Orgánica del Banco Central, que es un proyecto mío con el que mandó el Poder Ejecutivo, se sumaron. Yo tenía ya un proyecto de Carta Orgánica del Banco Central, o sea, había muchas coincidencias y mucho trabajo. ¿Y vos ya ahí tenías un vínculo directo con Menem o era a través Sí, de...? no, siempre, siempre, sí, 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 siempre, porque yo ya incluso lo había apoyado a él en Salta en la campaña. Es curioso, ¿En la porque interna? sí, es curioso, yo lo apoyaba a él a través de Eduardo Menem y el partido, el gobernador, que era Cornejo, y mi padre apoyaban a Cafiero. Mirá vos. Pero, ¿Y está bien. qué recuerdo tenés? ¿Qué es lo que, si yo te digo Carlos Menem, en este contexto, como te decía, que hoy está tan discutido, amado y odiado, que claramente era un líder carismático, era una persona con un olfato político, una persona que armó un gabinete, o viéndolo en retrospectiva, también con mucho volumen político, porque hoy vemos había figuras muy fuertes, que hizo transformaciones? ¿Te gustó los dos mandatos de él? ¿Qué tenés para decir de Menem? Yo debo decir que era un hombre que tenía claro lo que había que hacer. No digo que no haya tomado ideas del contexto. Por eso digo, uno cuando gobierna tiene que mirar la realidad del momento, lo que pasaba en el mundo. Y él fue un habilidoso de adaptar su pensamiento y gestión a las necesidades del momento. En el mundo había una ola de privatización, una ola de inversión. Supo captar ese momento. Sabía lo que había que hacer en el país, que había que parar la inflación. Tenía claro eso. Y era un hombre que dejaba hacer. Por ahí muchas de las críticas tienen que ver con cosas que ni él ni intervenía. Era muy en eso generoso, dejaba hacer. Y alguno habrá cometido errores, por supuesto, ¿no? Pero no era él de estar controlando cada detalle. Más bien fijaba las líneas
la estrategia con gente muy capaz que tenía en el gabinete y de esa manera se lograron resultados muy importantes para el país en inversión, en crecimiento. Por eso digo, lástima que después no se pudo seguir eso Sí. al final del segundo mandato de Menem, pero ¿Y, yo le tenía un gran aprecio. y era tan carismático como se plantea? Sí, con la gente, él tenía ese gesto de nunca habérselo ofuscado y lugar que llegaba, Ajá. saludaba desde el cocinero, al que hacía el asado, hasta el dueño de casa. Las veces que fue a Salta era así. Fue su vida, así era su forma natural de ser, de ser muy, muy atento y gentil con la gente, recordarse el nombre de las personas. Lo fue siempre así, natural, no era engreído, era natural. Yo creo que eso hacía que la gente lo quiera mucho, sí. ¿Y cómo fue esa campaña presidencial? ¿Recorrieron mucho juntos? ¿Estaban más Sí, disociados? trabajábamos juntos, sí, ¿Hicieron una sí, sí. recorrida más por el país? Por todo el país, esa provincia gigante que es una complicación que es la provincia de Buenos Aires, tan ¿Ahí grande. recorriste mucho la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, que para mí sigue siendo como terra ignota, digamos, para mí es como esos mapas antiguos que en una parte Guerra de Dragones, como ladrada, así están los monstruos, está todo ahí, la fosa, uno se cae, pasa y se cae. Provincia de Buenos Aires es un tema complicado. La provincia, toda la grandeza que tiene, la pierde con la complejidad que tiene. Yo voy a decir cosas que ya se dijeron, pero bueno, esa provincia hay que dividirla en 3 provincias. Es inmanejable. Esa provincia es inviable así. El 80% de las deudas y de los déficits provinciales lo tiene la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, Y sí. no estoy culpando al actual gobierno, digo, En general, históricamente. Sí, y aparte con la particularidad, como vos decís, que hoy la provincia de Buenos Aires genera el 40% del Producto Bruto, el 40% de casi todo. Y el 80% de los crímenes y la pobreza. Claro, no, y bueno, es parte de las contradicciones. Bueno, Y por vos eso, fijate porque- la Argentina que tenemos, que si uno hace una línea recta a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, tenemos el 60% de la población. Claro. Es muy difícil, ¿no? Generar un país con desarrollo y con Y federalismo. porque saliendo de la política coyuntural, eso es una falta de visión histórica de Argentina, Ah, del centralismo. Porque si no hubiera habido un centralismo portuario acá hace 200 años, tendríamos salida al Pacífico. sí, sí, Salta tenía hasta 1821, 25, tenía puerto en el Pacífico, claro. el puerto de Cobija. Comerciaba en esa época Salta con el puerto de Cobija y con el Alto Perú. Después, bueno, esos errores de los acuerdos, le entregamos toda la Atacama a los bolivianos a cambio de Tarija, que era un municipio de Salta, Sí, sí. una intendencia de Salta. La única batalla que ganó Bolivia. Y después perdimos eso sin guerra, perdimos Tarija porque se quisieron independizar, y Buenos Aires lo aceptó también. Y después ellos perdieron el mar con Chile, o sea que fue un negocio chino para nosotros y para los bolivianos. Para los bolivianos. Entonces, o sea, faltó esa visión de unir las zonas productivas, faltó esa, que hasta hoy existe eso. Nosotros, ¿cómo está concentrado en el centro del país toda la riqueza y todo? Porque todo converge hacia los centros, donde está el consumo, están los votos, está la riqueza. Y esa descentralización nunca se dio en el país. Ahora se habla de que cómo van a achicar INTA. Bueno, en vez de achicar INTA, lo mandemos a Río Cuarto. El Instituto Vitivinícola está en Mendoza. Bueno, INTA está en Río Cuarto, que se ocupe de la zona productiva. Hay que descentralizar el país. Alguna descentralización se da naturalmente por la fuerza de la economía, como la exportación de granos. Nos liberamos de que venga aquí a Buenos Aires millones de camiones y bueno, van a Santa Fe y Rosario. Entonces, el problema argentino es el centralismo, pero como en Argentina siempre estamos peleando por la coyuntura y el problema de mañana y el diario del día hace la agenda de la política, no hay capacidad de pensar y ver un país diferente. ¿Cómo descentralizamos? ¿Cómo le damos más oportunidad a los bonaerenses que tengan 3 provincias, que Bahía Blanca sea la capital de una, La Plata la otra, y al norte, ¿por qué no? Areco, que sea la capital de la provincia de Buenos Aires del Norte, y el conurbano repartirlo, trasladar la capital? Son sueños que no nos podemos dar.
Acá históricamente venimos peleando el mañana y la agenda del diario, la suba al dólar. Y, Ese es un problema argentino, que no salimos de la coyuntura. no, y viste que hay una frase que nos grafica muy bien, que es esto que vos te vas de la Argentina 5 minutos y cambiaron todos los temas, te vas 20 años y tenemos los mismos Los temas. mismos problemas. Viste que en la diaria parece que no te informaste y cambió todo, pero al ratito... Porque no es exactamente, ese es el análisis. ¿Por qué? Porque no resolvemos los problemas estructurales. Y uno de los problemas estructurales, tenemos una cultura jorobada. A veces como chiste me preguntaban, nos juntábamos 3, 4 dirigentes y preguntaban, ¿qué pasó? No, todo bien, éramos 4 y habían 8 candidatos a presidente. Claro. Entonces acá el individualismo argentino. Hacemos grandes cosas, muchas de ellas individuales. Pero en el trabajo colectivo nos cuesta arrancar. Sí. Nos cuesta. Como digo, hay 4 personas y 8 ideas. Entonces eso impide salir del drama cotidiano y pensar un poco más adelante. Brasil lo hizo, trasladó en su momento la capital, descentralizó el país, para no hablar de las grandes naciones, pero la descentralización, el federalismo más consistente, que no es lavarse la mano de los problemas del interior, es compartir la solución. Una de las claves, digamos, es unir las zonas productivas. Y acá las zonas productivas, vemos, no tenemos ruta, no tenemos trenes. Acá, para tomar un avión para ir a Mendoza, casi hay que venirse a Buenos Aires para ir a Mendoza. Casi. A veces hay alguno que lleva a Córdoba. Pero, y ahí, para ir peloteando, te traigo la actualidad. ¿Qué rol pensás? Digo, porque sin dudas vos sos más liberal que Milei en muchas cosas. Claro, yo no soy libertario, pero liberal tengo Sos liberal. mucho. Pero por otro lado, digo, ¿qué rol pensás que hoy, en el 2025, tiene que cumplir el Estado con un país como Argentina? Con esto, con la conectividad, con la obra pública. Por eso, primero debe ordenarse. El país debe ordenarse. Tiene un rol ordenador el Estado. Tiene que ordenarse internamente. No podemos tener un Estado que es caótico. El kirchnerismo hizo un Estado caótico, Gigantesco. gigantesco, agrandó los problemas y no resolvió ninguno. Vuelvo a INTA. En 20 años de kirchnerismo duplicaron el personal, pero no me conta que duplicaron las investigaciones, la extensión. Entonces, ese Estado gigante de que todo lo puede, de tener más jubilados sin aporte que con aporte, ese gigantismo de que el Estado presente todo lo puede, es un drama cultural nuestro. Porque no es solamente el kirchnerismo que lo creen muchos argentinos. Sí, sí. Ahora, lo contrario, decir, bueno, ajustamos y castigamos a los que menos tienen, tampoco es la solución. Entonces, ordenar no es castigar, no es la motosierra. La motosierra por eso es una alegoría así graciosa, pero a la hora de hacer las cosas hay que hacerlas con seriedad. Pero los países, digo, yéndonos a los que funcionan en serio, todos tienen un rol el Estado, digo, en esto, estratégico, eficiente. Eso está en crisis también, porque el Estado benefactor europeo también está en crisis. Hoy en Europa los jóvenes, aún estudiando, no consiguen oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque hay tantas trabas que no hay un desarrollo de inversión muy grande. En Italia, en Francia, son países ya medio pesados. Alemania mismo está empezando. Alemania mismo. Entonces les cuesta. Y después hay otras tareas que los locales no quieren hacer, la tienen que suplir con los inmigrantes. Eso trae alguna tensión en algunos lugares. Pero el tema de que del Estado... Yo no digo un Estado benefactor, yo digo un Estado estratega presente donde cumple un rol en esto. Digo, Claro, hay temas que están resueltos ellos. En Argentina no tenemos definido ese Estado todavía. Claro, A ver, tenemos para el kirchnerismo, el Estado debe eliminar las Fuerzas Armadas y genera trabajo. Y te dicen que y por otro lado, amplía el Estado artificiosamente, aumenta el déficit, imprimimos billetes a lo loco, nos aislamos del mundo y bueno, eso es chavismo. Bueno, ese es un extremo. El otro extremo es creer de que las cosas se arreglan solas. Y las cosas no se arreglan solas. Hay que ordenarlas y hay que estimularlas. Estimular el crecimiento, estimular la descentralización, la confianza. Ahora es un país con muchas tensiones. Argentina es un país complicadísimo. Y yo veo que esas complicaciones,
por la falta de diálogo, no se están disipando. ¿Y qué es lo que veo? Que el kirchnerismo, que teniendo mayoría impuso, yo digo por 20 años o más. ¿Por qué? Porque también gobernó Macri de por medio, pero bueno, estaban tirando piedra en la casa, en el Congreso. O sea, gravitaron por más de 20 años. Entonces, esa gravitación generó una tensión, una cultura de acentuar mucho los problemas nuestros. Y una de las cosas que se acentuaron, que este gobierno lo sigue, es la falta de diálogo. Porque, ojo, dialogar no quiere decir darle la razón al otro y ni pagar, ni darle plata tampoco. Ni ponerse de acuerdo, pero por lo menos generar un Pero ámbito. un ámbito de decir, bueno, en lo que se pueda hacer juntos lo hagamos. Entonces, lo que yo veo es que se ha ido perdiendo esa posibilidad desde el año 23 hasta ahora de construir cierto diálogo. Y no digo con el adversario, con el kirchnerismo, que sería lo máximo poder llegar a acuerdos de ciertos temas, sino en el propio frente interno. El gobierno este año ha perdido apoyo de los gobernadores. Cuenta un bloque muy grande que lograron conformar en el Senado. Formamos 39 y hoy día no podemos ni siquiera juntar para sesionar. Eso es una gran frustración que tengo yo también. Digamos, obviamente que no somos responsables quienes estamos, pero no haber valorado. A ver, en política y en la vida a los amigos se los cuida y al que no lo quiero, no lo quiero. Pero si acá todo es lo mismo y hay un mecanismo de agresión hacia los posibles aliados, y además a eso hace que la gente pierda entusiasmo. Sí. No es que se han vuelto enemigos los gobernadores, los legisladores, sino que pierden entusiasmo cuando ven que no estamos en un proyecto común, compartido de sacar al país adelante. No es que uno solo quiere sacar al país adelante, no alcanza con decir que el presidente quiere. Tiene que ser un conjunto de personas que muevan estructuras de poder en el Congreso, en las provincias, y de ahí esa construcción del diálogo, sentarse con los adversarios, que en este caso son el kirchnerismo, y acordar cosas. Y entonces vemos que después del entusiasmo del 23 y del 24, cuando asume el gobierno y en parte se ha ido disipando eso, se ha ido, diríamos, diluyendo esa posibilidad de acuerdo y diálogo. Y ahora pasan cosas peores, ya los conflictos de los últimos días son problemas propios, internos del gobierno. Como escuché el otro día un periodista que decía que en una frase unos dirigentes políticos gritaban: cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Y eso le pasa al gobierno: cuerpo a tierra, cierran las puertas, controlen todo porque vienen los nuestros, porque no es que lo está atacando la oposición, tienen fuego amigo adentro. No es la legión extranjera que llega, Claro, no es que llegan los enemigos, los marines, digamos, a atacar. Entonces eso trae consecuencias. A ver, quiero que, ya para pasar a lo contemporáneo, pero no quiero hablar de personas, sino de hechos, da la impresión que por error político, mala praxis política, se ha diluido esa posibilidad de concretar muchas reformas hoy. No sé qué pasará después de las elecciones, el año que viene, eso es futurología. Yo digo, hoy es así. ¿Y qué ha pasado de que asumió el gobierno hasta ahora? Yo creo que lo que pasó es algo que, desde el pensamiento del gobierno, tomaron la idea de apartarse de la casta. Que la casta son los políticos. Y trajeron, o se le arrimó al gobierno, muchos, no digo todos, obviamente, porque hay gente muy valiosa, sino muchos impresentables, digamos la palabra, que no es que nacieron ayer de la magia, sino que anduvieron pululando en todo el país, en las fuerzas políticas, y en general fueron rechazados. Como el descarte de la política, el descarte de la casta. Que fueron rechazados por la propia casta por considerarlos, la casta, a esos, peor que la misma casta. Esa debe ser la ecuación. La ecuación es que la casta apartó a toda esta gente, que el gobierno, muchos de ellos los compró,
y que a su vez la casta los había raleado por considerarlos peor todavía que la propia casta. O sea, hoy el gobierno está conformado en su mayoría por descarte de la casta. No, digamos, que no es la casta lo que lo descartó. No, pero digo como No, idea. y no todos. La mayoría. Muchos llamados nuevos políticos, la nueva política, o nuevo no casta, que no fueron casta porque los políticos, No las les propias dio. castas, no les dio la oportunidad por considerarlos peor que ellos. Ahora, hablando de casta, estábamos hablando, hoy que está tan en duda también, 40 años, 4 mandatos de senador, Claro, 3, digo, ¿serías un representante de la casta? ¿O tendrías un...? La vez que lo conocía al presidente Milei, me presenté diciéndole quién era y que obviamente era un representante de la casta. Y él me dijo algo así gracioso, como que no, porque vos estabas con Menem, así que no sos casta. Bueno, está bien. Ah, es como un antídoto, una kriptonita Sí, de la casta. era, esa digamos, pasó. venía vacunado por menemismo, entonces no era casta. Bueno, fue una charla graciosa, ¿no? Era nada más, pero quiero decir que yo no... Una pregunta ahí, ¿quién es más casta, vos o Pichetto? Y estamos empatados. Estamos empatados con Miguel. Estamos empatados. Pero yo no considero ni siquiera peyorativo el término. No, ya hoy quedó. A mí me parece gracioso porque yo lo considero trayectoria, experiencia. Totalmente. No es ni más ni menos que nada, pero sí que uno no puede renegar de lo que hace y lo que hizo. No, y en todo hablamos muchas veces y nos enamoramos de historias o de películas de Estados Unidos. Y la verdad que en Estados Unidos el tipo de recorridos como el tuyo, de trayectorias, no, son instituciones vivientes y tienen un reconocimiento más allá del espacio político en donde participen. Sí, yo lo que creo también que debemos reconocer de que en 40 años de democracia hay muchos problemas que no fuimos capaces los políticos de resolver. Entonces, sin duda. que la gente esté enojada, yo le doy la razón. Soy el primero que le doy la razón a la gente, que tiene razón, cada uno debe asumir la responsabilidad que pueda tener, porque no fuimos capaces de resolver los grandes problemas argentinos en 40 años. Está bien, resolvimos importantes problemas. Yo no creo, como un senador que dijo la vez pasada, que la democracia no nos dejó nada. Sí, nos dejó la libertad, nos dejó la igualdad de muchos aspectos, la diversidad, la pluralidad, todo eso es mérito de 40 años de democracia. Pero no hemos podido resolver los temas de pobreza, de un Estado bien gobernado, de un equilibrio presupuestario, de achicar las brechas, de hacer crecer las regiones, de descentralizar el país. O sea, no fuimos capaces de resolverle el problema a la gente de la calle. Sí, encontrar un proyecto común, ¿no? Un proyecto común y que sea exitoso. Hicimos cosas, pero no alcanza. Así que yo creo que entonces eso hace que sea hoy día atractivo decir, bueno, todos tienen la culpa, la casta tiene la culpa, todo. Sí, todos tenemos algo de culpa, pero bueno, está bien, tiene razón, pero empecemos a resolverlo. Y yo veo que este año será influido por el proceso electoral, todos no estamos encontrando resolver problemas. Y una frustración enorme que tengo yo este año es que en el Congreso no estamos pudiendo encontrar soluciones ni de diálogo ni de creatividad, digamos. Y eso me frustró mucho y hace que sea una de las causas, de las muchas, por las cuales no he decidido de participar en esta campaña. Ahora después quiero ir a eso. Te voy a ir en tu rol de senador, 2 votaciones y 2 momentos paradigmáticos, porque marca también tu coherencia o tu pensamiento, tu ideal. Uno es la estatización de YPF, en pleno fervor kirchnerista, en plena verdad absoluta kirchnerista. Vos fuiste uno de los 3 senadores, porque hay que decirlo, hoy en el clima de época no aparece, hubo un montón de correligionarios radicales, hubo un montón de diferentes representantes de espacios políticos que hoy se rasgan las vestiduras, pero en ese momento era bastante complejo y fueron 3 los senadores que no acompañaron la estatización de YPF. Vos, con tu concepción ideológica, que lo manifestaste, en el cual crees que muchas empresas pueden estar bien administradas por el privado, te opusiste. ¿Por qué esa votación específicamente quedaste en una minoría y ahí a los gritos, digamos? Tengo minorías peores, esto ya te lo conté.
Así como he logrado mayorías, a veces tengo unas minorías espectaculares. Cosa que me divierte. Aparece un Te voto. enorgulleces, Sol, ¿eh? sí, sí, porque. Y yo presenté un proyecto en ese momento de la privatización, de la expropiación de YPF, diciendo de que ese no era el camino. Y presenté un proyecto diciendo, vayan, cómprenlo en la bolsa, como se hace en el mundo, se hace una oferta hostil o lo que sea en la bolsa a los accionistas de compra, y eso es indiscutible. Pero también el kirchnerismo quisieron tener una especie de épica, Claro. épica revolucionaria. No sé, pensarían que era Che Guevara volviendo Sierra de Maestra. la sierra. Entonces dijeron, no, no vamos a pagar nada, no se merecen nada, no va a costar dinero. Bueno, ahí está. Nos costó más de 20.000 millones, porque ahí debemos 16 ahora, más 5 o 6 que pagamos. Un negocio chino por esa Por mala tosudez, praxis. mala praxis, pero tremenda, del gobierno de Cristina y de Kicillof, que fue el ejecutor. Entonces, y hay una cosa, pues no nos hacemos cargo, ningún justicialista peronista de estos kirchneristas va a reconocer un error. Nada. Un error, ni de la corrupción, ni la falta de transparencia, ni lo de YPF, ni el aislamiento del mundo, ni el chavismo explícito. Nada, no van a reconocer nunca a nadie. Bueno, es un mal punto de partida, ¿no? No reconocer ningún error. Así que esa la voté con una propuesta. Voté en contra también lo de aerolíneas. Y voté en contra de esa ley, fue el único voto en contra, eso me llena de orgullo, esa ley que prohibía a los extranjeros comprar tierra. Prohibía el límite. Me parece que no tiene que haber límites para la inversión, salvo los temas de seguridad nacional, pero eso es fácil darse cuenta después. Oiga, Si alguien compra una finca en la frontera y pone armas para perjudicarnos, se lo pone preso todo en un día y ya está. Hoy que hablamos de Frondizi al principio, ahí planteaba el desarrollismo lo que era el nacionalismo de medios y el nacionalismo de fines. Y como muchas veces acá decía que de medios lo importante es que se genere la inversión, que Claro. se desarrolle, que se genere trabajo y demás. Y decía, los nacionalistas de fines es, che, si viene capital extranjero está malo porque es extranjero por sí mismo. ¿No? Bueno, eso significó en su momento la ruptura del radicalismo, cuando se Claro. dividen los balvinistas de los frondicistas. Y bueno, mi padre, que tiene una visión capitalista, siguió acompañando a Frondizi hasta el final. Y debo decir que el gobernador de Frondizi en Salta, que fue Bernardino Viela, fue padrino de bautismo mío, así que Mira, él fue... ¿cuántos datos hoy tenemos que no se ¿Quién fue sabe? padrino de bautismo? Bernardino Viela. Igual hubo muy buenos también, era un espacio de cuadros interesantes, buenos Mucha gente. gobernadores, había... Economistas. Sí, había interesante. Fue una linda visión, a ver, salir, digamos, no peronista, pero tampoco conservadora desde el punto de vista de lo que eran los gobiernos previos a Perón, de que era la oligarquía la que manejaba el país. Entonces, esto fue el primer gobierno después del peronismo con gente no peronista, pero tampoco conservadora. Sí. Ese desarrollismo fue... No, y ni antiperonista tampoco. No, era una visión burguesa, digamos, de la gente de la clase media que llegó a esa propuesta de poder de Frondizi. Es que también hay un punto, y ahora volvemos a la actualidad, pues no tiene que ver, pero el Perón del 50, después de todas las grandes conflictividades que hubo, Pan Negro, etcétera, ya es un proto-desarrollismo Sí. que viene a Standard Oil, que empieza a entender que hay una dinámica de inversiones, que dice, che, tiene que haber capital extranjero, pues si no, no los vamos a desarrollar. Él pensaba mucho más de industrias livianas, otra cosa, que Frondizi viene con la siderurgia, viene con la inversión de los automóviles, las rutas, la intervención del Estado en eso. Pero quiero ir a otra votación importante, histórica, extensa, que fue la 125. Sí, eso fue... ¿Cuántas horas estuviste? Pero bueno, no se acababa la sesión nunca, pero tuvimos la... Una sesión es para un cuento, ¿no? Para cuento porque nosotros teníamos una senadora de viaje y nunca dijimos cuándo volvía. Entonces, el empate apareció a última hora cuando apareció la senadora. Así que eso fue una cosa que nos salió bien. Ustedes la quisieron alargar para tratar de que llegue la senadora. Claro, entonces... Y era alargarla
hasta que, no sé, tocaba a la mañana que llegue el avión. Pero eso no lo sabían ellos. Entonces ellos estaban contando, pobre Miguel, tenían la cuenta mal hecha. Contaban que ganaban por 1 y nosotros pusimos la situación de empate. Tampoco teníamos claro que iba a ser el Cobo, ¿no? Así que No estaba claro. no estaba claro. Ni para nosotros, ni para Miguel y el bloque justicialista. Pero creo que fue un gran resultado. Se frenó ese ímpetu alocado de kirchnerismo de destruir un sector productivo, como era el campo, digamos, hacía real lo que dijo Frondizi, que era falsa la oposición entre el agro y la industria. Y bueno, es una dicotomía que hasta hoy se discute, ¿no? Sí. Le quitamos al agro para darle al subsidio a la industria, le quitamos a la industria, entonces empiezan a llorar porque no quieren ser competitivos. El agro es competitivo, hay que reconocer que el agro se modernizó en Argentina, usa tecnología de avanzada y es competitivo y competimos con los países del mundo. La industria lamentablemente hoy no compite. Lo que fabrican textiles se queja de los chinos, pero cuando tienen las puertas cerradas no les exportan ni una camisa ni a los vecinos. Y pasa con los textiles, pasa con lo de Tierra del Fuego y el ensamblaje de piezas. Entonces, la industria también tiene que tener una visión global, como tiene la industria en Brasil, que tiene la industria en muchos otros países, que son países chicos, pero dice, yo vendo acá y tengo que vender afuera. Lo que pasa con el vino fino en Argentina, no hay ninguna bodega que se precie que no esté vendiendo afuera. Entonces a mí me gustaría que todos hagan lo mismo, fabriquen cosas, pero para vender al mundo. Y no tengamos un coto de casa, donde acá cuesta más caro el cemento, cuesta más cara las cubiertas, cuesta más cara la ropa y los textiles, y esos son temas estructurales que deben cambiarse. Y es parte de la cultura nacional de no querer resolver estos temas. ¿Y parte se tiene que modificar esa matriz productiva, se tiene que reconvertir? ¿Cómo se hace eso? ¿Es de un día para el otro? Lamentablemente es duro, pero van a sobrevivir los que se adapten. El Estado está bien, es pésimo lo que está pasando estos días, que el gobierno para sostener la deuda interna, que es la que heredó el kirchnerismo, que es una bola de nieve gigante en pesos, que para nosotros hoy día es peor problema eso que la deuda externa, que dentro de todo está más o menos acomodada. Entonces el gobierno tiene estos días un problema muy serio. Esa deuda en pesos, para que no se vaya al dólar, le está pagando una tasa del 70%. Y entonces el banco, cuando se da vuelta a prestarle a los particulares, les cobra el 100% en descubierto. Entonces es desesperante. Y no es alentador que el ministro diga que es pasajero. Bueno, qué sé yo, también puede ser que una caída de un avión sea pasajera, pero van a estar todos muertos, pues. Sí, es pasajero. Se cae una vez, ya está. No, pues. Esta tasa es insostenible. ¿Qué hará el gobierno después de las elecciones? Espero que haga algo. Porque frenar el crecimiento, ahogar a las pymes, matar el crédito para sostener la deuda interna es un despropósito. ¿A quién está protegiendo? ¿A los bancos, a los ahorristas? ¿A quién? Yo no soy un experto en deuda externa, pero esa deuda interna debería ser un bono a 20, 30 años. Un plan Bonex. Yo sé que es una herejía para los liberales decir que se va a desfoltear esta deuda interna, pero no hay forma de pagarla. Es una bola muy grande. Es una bola muy grande que está ahogando estos últimos meses. Sí. Igual el dólar sigue subiendo, porque la gente se asusta y dice, no, esto está mal. Entonces el que tiene un peso lo va llevando al dólar, ¿no? Pero igual, más allá de no profundizar por ahí en la actualidad, esto con toda tu experiencia, viste que hay algunos que se pasan de pragmáticos hoy en el gobierno y que dicen, si nosotros no tenemos déficit, todo el resto de la Argentina se soluciona. Sin entender que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, porque tiene que ver con apreciaciones, demandas, incentivos. Y al final del día, siempre lo que termina definiendo es la política. Porque si el gobierno hoy le va mal en la elección de octubre, todos estos problemas se van a acrecentar, no se van a resolver. Y todos estos problemas que estamos viendo hoy, mediáticos, denuncias y demás, también generan turbulencias.
Entonces digo, ¿cómo ves ese problema en la subestimación de la política? Sí, hay una subestimación de la política y es como que pusieron una anteojera de decir, bueno, vamos a controlar la macro, cosa que está bonita. Controlamos la emisión, controlamos la inflación, pero el día a día no se arregla con eso nada más. Hay que generar políticas, actitudes, gestos que permitan que la gente vea una luz al final del camino. No puede decir el ministro a una reunión de empresarios, que son los que invierten, de que nosotros vinimos a arreglar la macro, la micro se va a arreglar sola en 10, 20 o 30 años. Pero ¿cómo va a decir eso? No digo que le mienta, pero explícale que si se arregla la micro se tiene que arreglar pronto, que va a venir tal cosa, que va a bajar la inflación, que van a bajar las tasas, que va a haber crédito. Generar confianza. Y eso es lo que está fallando ahora. Sumado al proceso electoral, tenemos un periodo que estamos viviendo de aquí hasta las elecciones muy complicado. ¿Sos optimista para la Argentina? Siempre. Yo creo en el argentino. ¿Pero un optimista empedernido o un optimista en base a algún sustento? Primero parto de la base que como sociedad tenemos grandes valores, grandes expresiones individuales y gran empeño de la gente en todos los niveles, desde el trabajador más humilde hasta el empresario, sabe lo que quiere y lucha por ello. ¿Qué nos falla? Nos falla lo colectivo. Nos falla la armonización colectiva de objetivos que nos permitan mostrar un futuro mejor. Eso es lo que está fallando. Pero yo tengo gran optimismo en la gente joven, en la gente del interior, en la gente que labura todos los días. Así que soy muy optimista y creo que el país va a salir adelante. Vendrá otro, vendrá gente, vendrá cambios, pero tenemos que encontrar un camino. Lo que no podemos hacer es ir de extremo a extremo. Pasamos del chavismo a liberalismo sueco, si es que existiera. Y no puede ser los dos extremos. Tenemos que encontrar una visión, llamémosle, de centro capitalista más populista y de centro capitalista más liberal. Pero los países normales necesitan esa visión. Y yo no veo que el kirchnerismo y lo que manejan el peronismo se den cuenta de eso. Siguen atrasando bastante. Sí, que vos ves lo que pasa en Chile, en Uruguay, hasta en Brasil. Los dos países, los dos gobiernos, los dos partidos son parecidos y aunque en Chile gobiernan los socialistas, no están refundando el país y refundiendo el país tampoco. Sí, sí. Entonces la gente lo sabe, los inversores lo saben, los mercados lo saben, que tenemos ese problema nosotros. Entonces están con pie de plomo de no mover un dedo hasta no ver resultados. Y eso es malo, porque no nos creen, no nos tienen confianza a los argentinos, ni al futuro de Argentina, los de afuera. Y los de acá están con los brazos cruzados esperando que mejoren las condiciones. Entonces es una situación muy compleja la que tenemos, que tiene que resolverse después de las elecciones. El gobierno tiene que tomar medidas, tiene que ver de qué manera sigue adelante, si va a encarar un diálogo, porque aunque ganara, ya lo dijimos hace 2 años, aunque el gobierno ganara estas próximas elecciones, no puede controlar ninguna de las cámaras. No, eso está claro. No modifica mucho los números. No modifica los números. Juan Carlos, hace poco te estuve acompañando en el evento de cierre, balance de gestión, planteaste vos, por ahí tengo el libro, y me interesó mucho, 2 o 3 reflexiones que quiero compartir. Uno, que sos una persona que elige el momento en el cual se corre del cargo, ¿no? Se corre después de tantas batallas electorales, decís, che, no quiero competir. Usaste una frase que te voy a parafrasear, porque no recuerdo, pero dijiste, la política también son silencios, pausas, momentos. Me voy del cargo. Misterios también dije. Misterio, mística. Me voy del cargo, pero no me voy de la política. ¿Cómo viviste eso? ¿Y qué es eso, irte del cargo y no irte de la política? Yo desde ya, como charlamos al comienzo, muy chico tenía interés en la política, sin pensar en los cargos. Entonces ahora también que dejo los cargos puedo seguir teniendo interés en la política, opinar, fijar posiciones, sin esperar un cargo en este momento. Así que vuelvo al principio cuando era joven. Volvés al llano, como se dice. Sí, me siento muy cómodo. Militante. Me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo,
no tengo queja ni rencor con nadie, al contrario, voy a seguir siendo positivo, apoyando las buenas ideas y seguir opinando. Y en esa línea, si dentro de 30 años hay algún joven interesado en política que abre un libro, ¿qué te gustaría que diga sobre Juan Carlos Romero? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Tengo varias frases en eso. Una es que en la lápida deberé decir que intenté ser justo. No digo que fui justo, intenté. ¿No? Así que eso creo que sería un recuerdo bueno, que crean de que aún con los defectos y los errores que uno puede haber cometido, intenté ser justo. Esa es una. Fue un norte que tuviste. Sí, sí. Fue- Sí, yo creo en lo que intenté, por lo menos lo intenté. Así que eso, si me recuerda con eso, ya está bien. Lo demás, las obras están, los recuerdos están, las trayectorias están, el compromiso ha sido visible y la vida sigue y yo me siento satisfecho con lo que hice y lo que puedo seguir aportando desde afuera. Bueno, te agradezco, te vamos a seguir convocando. Insisto en que para muchos jóvenes o no tan jóvenes que estamos involucrados y nos apasiona la política, siempre es un gusto charlar con vos y conocer de tus anécdotas, de tu historia para seguir adelante. Así que gracias por venir acá al Quilombo de Razonar. Gracias a ustedes.